Se vivió un tercer día de protestas por el retiro de los fideicomisos al Poder Judicial. En la Ciudad de México, distintos puntos concentraron la inconformidad de los trabajadores. Miriam Moreno con los detalles. La protesta de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México cumplió su tercer día y va cobrando fuerza en algunas sedes, como la del Palacio de Justicia de San Lázaro. Aquí las escalinatas se han convertido prácticamente en el epicentro del movimiento, porque lo que aquí se decide es replicado por otras sedes del Poder Judicial del país. Y es donde hoy sus magistrados y jueces rompieron el silencio y se sumaron al movimiento sorprendiendo a los trabajadores. Somos trabajadores del derecho, debemos dar el ejemplo de la defensa de los derechos en los tribunales, en nuestra vida cotidiana, pero también cuando son vulnerados, ejerzamos el derecho a protestar, a decir basta, se acabó, no queremos más. Compañeros, cuenten conmigo para esta lucha y yo sé que cuento con ustedes. No puede haber jueces con miedo que no sean capaces de defender sus propios derechos. Tenemos la convicción de que debemos apoyar este movimiento porque son los derechos de todos y de todas, y sobre todo es el derecho del pueblo mexicano a tener una división de poderes. Los magistrados se sumaron luego de que los trabajadores acordaran juzgado por juzgado y tribunal por tribunal prolongar el paro de labores hasta el 24 de octubre. La protesta no solo fue reforzada por los magistrados. Hasta ahí llegaron los trabajadores de los juzgados federales de los reclusorios Norte, Sur, Oriente, Naucalpan y Nezahualcóyotl, Estado de México. Dicen que ya no hay vuelta de hoja, se suman o pierden todo. Por eso hoy una comisión de ellos fue al Senado, se reunieron con senadores de oposición y enfrentaron a la prensa. ¿Están siendo manipulados y cuál es la postura de su líder? ¿Lo está defendiendo o no? La gran mayoría de servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación somos abogados, titulados, con cédula, con maestrías, con doctorados. ¿Usted cree que nos van a manipular? Por favor, no nos ofenda. Razonamos. Somos gente pensante en el Poder Judicial. Somos el poder, gente sin trabajar. Y mire, el Poder Judicial de la Federación señaló que la extinción de los fideicomisos repercute en sus finanzas y por ende en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a los derechos laborales. Además de que no se trata de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que aprueba igualmente la Cámara de Diputados. Dicen que los fideicomisos no son un guardadito, que no son dinero público a pesar de ser parte de un presupuesto otorgado. Por el contrario, la institución señaló que al menos 6 fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen los derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, pensión, vivienda, cobertura, salud y retiro. Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, defendió los fideicomisos. Dijo que están basados en principios internacionales apoyados por la Constitución y que la Constitución es la verdadera voz del pueblo. Además, aseveró que los fideicomisos, dice que no benefician a los altos mandos del Poder Judicial. No es un privilegio, no es una cuestión de tener cosas adicionales, es un principio que se está cumpliendo con ello. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún
ministro o ministra de la Suprema Corte. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Y miren, en un acto sin precedentes, los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación acordaron realizar un paro de labores del 19 al 24 de octubre. Gilberto González, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, dice que de manera pacífica van a protestar en sus centros de trabajo sin cerrar ya vialidades. Menos mal, el paro será aplicable en todas las secciones sindicales y se acabará cuando culmina la participación del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados. Habrá un paro general con excepción de lo que tenga que ver con juicios penales, órdenes de aprehensión, búsqueda de personas o amparos, puntualizó Gilberto González.